Bienvenido a tu canal de YouTube, Un mensaje a la vida. Aquí es un espacio perfecto para compartir consejos, reflexiones, inspiración y pensamientos sobre la vida. ¿Qué dice la Biblia sobre el perdón de Dios? En el tema de hoy todos estamos separados de Dios por causa del pecado. Algunas citas bíblicas que nos hablan sobre este tema: Eclesiastés capítulo 7 versículo 20, Isaías capítulo 59 versículo 1 al Queens, Romanos capítulo 3 versículo 9 al 20, Romanos capítulo 5 versículo 12 al 21, Romanos capítulo 7 versículo 14 al 25. Leeremos cada una de ellas para escuchar qué dice la Biblia de este tema. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 20? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué dice Isaías capítulo 59 versículo del 1 al 15? Y aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. ¿Qué dice Romanos capítulo 3 versículo del 9 al 12? No hay justo. ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué dice Romanos capítulo 5 versículo 12 al 21? Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo.
Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué nos dice en Romanos capítulo 7 versículo 14 al 25? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a acentuada la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este tema de que significa que estamos separados de Dios a causa del pecado, significa que si no estamos con Dios, estamos contra Él. Estar con Dios es andar libre de pecado. Estar en pecado es andar apartados de Dios. Dios dice en su palabra que todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios quien se hizo hombre para que todo aquel que en Él crea se salve. Juan 3, 16, será llamado Hijo de Dios y estará con Dios. La única condición real que Dios coloca es que lleguemos a Él a través de su Hijo. Y en nuestra condición humana estaremos siempre tentados a cometer pecados. Lo que debemos hacer es resistir esa tentación y no pecar. Si optamos por pecar y mantenernos en el pecado, vamos a estar apartados de Dios. Nuestra lucha será siempre contra los deseos de la carne y la única forma de prepararnos para enfrentar esa lucha es fortaleciendo nuestro espíritu, buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas a través de su palabra, la Biblia. Todos hemos pecado. Y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús, nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Además nos habla sobre la relación entre la ley y la pecaminosidad humana, y cómo la ley puede ayudar a los cristianos a ser conscientes de su pecado. En este pasaje, Pablo habla en primera persona como cristiano, reconociendo su incapacidad para hacer el bien y su necesidad de ser liberado del pecado por Dios.
Muchas gracias por ver este vídeo. Aquí demostramos que Dios en su infinita misericordia nos dice que, aunque seamos pecadores, Él siempre estará para guiarnos al camino correcto, y si estamos alejados de Él, podemos acercarnos a través de Jesús. Por medio del arrepentimiento y las buenas obras. Si este contenido te gusta, puedes suscribirte a este canal, así podrás ayudarme a llegar a más personas. Nos vemos en otro video con más enseñanzas.